Amén. Dios les bendiga, iglesia. De nuevo, buenos días, bienvenidas las personas que están también con nosotros a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Qué bueno que el Señor nos sigue permitiendo la bendición de poder reunirnos en este lugar y también de compartir su palabra a través de la internet. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer juntos el verso 2. Y cuando usted lo encuentre, yo quiero pedirle que se ponga, por favor, sobre sus pies para leer juntos Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. ¿Ya lo pudo hallar? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, por favor lea conmigo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más, delante de ti, Señor, nos presentamos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y este privilegio que nos das, Señor, de congregarnos, Señor, de hablar tu palabra públicamente, de publicar tu palabra a través de internet. Señor, gracias, Padre Celestial, porque es tu bendición y tu provisión, Señor, lo que nos permite hacerlo. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos y valorar, Señor, esta libertad que hoy tenemos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy, Señor, tu Espíritu nos dé libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para oír tu palabra, para recibirla, Señor, con mansedumbre, para poder ser transformados a través de ella, Señor, que a través de ella pueda ser tu nombre glorificado, pueda ser tu nombre honrado, Señor, que podamos, Señor, ser transformados y vivir, Señor, una vida para tu gloria, Señor, que como cantábamos hace un momento, Señor, nuestras lámparas puedan estar llenas cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Amén. Pensando para la gloria de Dios es el título de la enseñanza en esta mañana. Si usted desea tomar apuntes. Amén. Pensando para la gloria de Dios. Creo que hemos sido juiciosos en repetir constantemente, iglesia, que todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios obra, está obrando de múltiples formas, está hablando para múltiples propósitos, pero sobre todos esos propósitos hay uno que sobresale y es la razón por la cual Dios hace todo lo que Él hace. ¿Y ese propósito cuál es? Usted ya lo sabe. ¿Cuál es? Su gloria. Amén. Todas las cosas que Dios hace, Dios las hace con una motivación, su gloria, con un deseo, su gloria, con una intención, su gloria. Ahora, pregunto, ¿somos más sabios que Dios? No. ¿Somos más buenos? ¿Más justos? No, no lo somos. ¿Será que podemos encontrar un propósito mejor? ¿Será que podemos encontrar un deseo mejor, una intención mejor, un objetivo mejor? No lo hay. Y como no hay otro mejor, necesitamos tener claro que todo en nuestra vida debe tener el mismo propósito. Tú y yo debemos vivir todo en nuestra vida para la gloria de Dios. Desarrollar todo lo que somos para la gloria de Dios. Ser hombres para la gloria de Dios, mujeres para la gloria de Dios, esposos para la gloria de Dios, padres para la gloria de Dios, abuelos para la gloria de Dios, hijos para la gloria de Dios, estudiantes, trabajadores, todo para la gloria de Dios. Todo en nuestra vida debe encaminarse a la gloria del Señor. Y eso solamente puede pasar cuando nuestra mente se ocupe en darle gloria. Por eso en esta mañana vamos a hablar de pensar o pensando para la gloria de Dios. Nuestra mente, iglesia,
necesita límites. Nuestra mente necesita riendas. Nuestra mente necesita control. Si tú y yo no somos intencionales y si no somos responsables en poner control, en poner límites a nuestra mente, nos vamos a desbocar en caminos confusos, distorsionados y contrarios al propósito y la enseñanza del Señor. Necesitamos ser juiciosos y diligentes en que nuestra mente pueda y piense en lo que debe pensar, se ocupe en lo que se debe ocupar y lo haga de la forma que traiga a Dios la mayor gloria. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:16 una gran verdad, y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora con más convicción, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos en una balanza a un lado la mente de Cristo y en el otro tu mente? ¿Será que eso casa? ¿Será que son iguales? ¿Será que se coordinan? Si tú y yo pensamos en eso, nos vamos a comenzar a dar cuenta de todo lo que en nosotros no es igual a Cristo. Tú puedes reflexionar y decir, bueno, es que en mi mente hay pensamientos de temor que yo creo que en Cristo no hay. Hay pensamientos de duda que creo que en Cristo no hay. Hay pensamientos pecaminosos que creo que en Cristo no hay. De avaricia, de envidia, etcétera, que creo que en Cristo no hay. Ahora, alguien tiene que estar equivocado. Y lo más seguro es que no es Dios. Porque Él dijo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que necesitamos ser intencionales, iglesia, en la transformación de nuestra mente. Necesitamos ser intencionales y diligentes en la transformación de nuestros pensamientos. Necesitamos ser responsables y tomar la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado en el Espíritu Santo y a través de la palabra para romper todas las excusas, todo el autoengaño y todo lo que nos mantiene autojustificando el pecado en nuestra mente. Gracias, hermana, por ese amén. Necesitamos hacerlo con urgencia y con diligencia. No podemos seguir diciendo, no, es que pues si yo hago esa comparación es que Cristo es Cristo y yo soy yo. Él es Dios y yo soy hombre. Él es perfecto, yo imperfecto. Él es fuerte y yo débil. Y nos llenamos de una cantidad de excusas y argumentos huecos, vanos, vacíos para no afrontar diligentemente nuestro pecado y nuestra debilidad. Entonces la cuestión es, iglesia, que todo lo que tú y yo podemos identificar que permanece en mi mente, que habita en mi mente, que llega a mi mente, que no se iguala a Cristo, necesitamos tomar medidas con eso. Necesitamos tomar medidas al respecto. No podemos seguir igual. Muchas personas están esperando por mucho tiempo y diciendo, ay Señor, que este año nuevo sí llegue una vida nueva. Señor, que este año nuevo yo sí pueda recibir lo nuevo de ti. Queremos lo nuevo de Dios, pero no queremos soltar lo viejo de nosotros. No sé qué estás esperando que pase, que no sé, quieres que Dios te haga una lobotomía, que te saque en una noche una visión el cerebro. Y no, iglesia, eso no va a pasar. Tú y yo necesitamos ser diligentes en lo que requiere diligencia. Dice la palabra del Señor, no perezosos. Y si tú y yo tenemos claro que nuestro objetivo como cristianos es conformarnos a Cristo, tenemos que comenzar a tomar medidas reales, genuinas, certeras, verdaderas, radicales, permanentes, para que nuestra mente sea igual a la mente de Cristo. No es una misión imposible, no es una utopía, porque la palabra del Señor, otra vez en 1 Corintios 2:16 no dice y tendrán la mente de Cristo.
algún día, cuando ese cuerpo sea glorificado. No, dice que la tenemos cuando, aquí y ahora. Tenemos la mente de Cristo. No es una tarea imposible. Sí podemos ser transformados, sí pueden cambiar nuestras actitudes, sí pueden cambiar nuestras decisiones, sí puede cambiar la meditación de nuestro corazón. Iglesia, lo que meditamos en nuestra mente es importante para Dios. A Dios le interesa. Dios lo cuenta. Dios lo suma. ¿Sabes? Es que necesitamos comenzar a dejar de relacionarnos con Dios como nos relacionamos con las demás personas. Porque como los demás no pueden ver mi mente, como los demás no pueden ver mis pensamientos, como los demás no ven mis intenciones, yo les caigo bien cuando les hablo bien, tengo una sonrisa ahí medio bonita, entonces ahí puedo tener una buena carisma y le caigo bien a la gente. Y pensamos que lo mismo pasa con el Señor. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada oculto, iglesia. Él lo conoce todo. Y la palabra dice que ni aún está la palabra en tu boca y Él ya la sabe toda. Entonces Dios conoce cuál es la meditación de nuestro corazón. Y dijo el gran maestro de la Biblia, A.W. Tozer: un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo de las manos. No está oculta nuestra idolatría mental delante de Dios. No está oculto. Por eso nuestros pensamientos deben honrar al Señor y traer gloria al Señor en todo tiempo. Esa debe ser nuestra labor y nuestro esfuerzo. Hoy vamos a ver 3 maneras con respecto a este tema, y la primera que vamos a ver es la manera en que el pecado afectó nuestra mente. La manera en que el pecado afectó nuestra mente. Cuando Dios decidió crear al hombre, Él dijo que lo iba a crear de una manera específica. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me imagino que usted ya empezó la lectura de la Biblia este año, que este año sí la vamos a leer, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis. Yo me imagino que usted ya leyó Génesis 1 al menos a estas alturas del año, Génesis 2 al menos, y sabe que cuando Dios dijo hagamos al hombre, ¿qué dijo? ¿Cómo lo iba a hacer? Hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó a Adán y a Eva conforme a la semejanza de Dios. Y en su creación y en su estado, reflejando la imagen de Dios, la mente del hombre tenía una orientación vertical hacia Dios. En el centro del pensamiento y de la mente del hombre antes del pecado estaba Dios. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte, y la orientación de la mente cambió de Dios hacia sí mismo, hacia mí mismo. Y ahora el centro, la motivación, la intención, el deseo no es la gloria de Dios, es mi comodidad, es mi bienestar, es mi paz, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, es lo que yo anhelo, es lo que yo sueño, es lo que yo me merezco que Dios me dé por ser tan fiel, tan bonito y tan bonita. Una mente caída no tiene interés por las cosas del reino de los cielos, sino por las cosas de este mundo. Una mente caída se distrae con facilidad en las banalidades de esta vida y no puede y no haya contentamiento ni deleite en las verdades del Señor. Así que lo primero que necesitamos es un buen diagnóstico. ¿Usted ha ido alguna vez al médico? En estos días varios, ¿no? Y todos esperamos que haya un buen
diagnóstico, hermano. No hay nada más difícil, frustrante, doloroso para la salud que ir a donde un médico y que usted le den un mal diagnóstico. Porque un mal diagnóstico significa un mal tratamiento. Y un mal tratamiento significa que su enfermedad no se va a curar, y segundo, que va a adquirir más enfermedades porque le están dando a su cuerpo lo que no necesita. ¿Sabe algo? Eso mismo se experimenta mucho en la vida cristiana. Recibimos un mal diagnóstico de nuestro real estado. Creemos que estamos bien. Creemos que vamos bien. Creemos que estamos por un buen camino. Y como nos creemos eso, pensamos que no tenemos que mejorar. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué transformarnos? Si las cosas funcionan, si hasta hoy ha servido, ¿para qué cambio? Si hasta hoy me han aguantado, que me sigan aguantando. Y no tenemos un buen diagnóstico y no recibimos el tratamiento adecuado. Pero la Biblia hace el perfecto diagnóstico de la mente del hombre. En 2 Corintios 4:4 hay un ejemplo de eso. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Lo vamos a leer. ¿Lo encontró? Amén. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que se perdió? La imagen de Dios, que es Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que el entendimiento de los incrédulos está ciego. No puede ver. ¿Usted se acuerda cuando Jesús habló con Nicodemo allá en Juan capítulo 3? Le dijo: Nicodemo, si usted o cualquiera que no nace de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Así que una mente caída, una mente incrédula, es una mente que no va a poder ver el reino de Dios. La palabra del Señor dice que la mente del hombre no solamente es ciega, sino que está endurecida, que el entendimiento está en tinieblas, que es una mente carnal, que es una mente depravada, que piensa solamente y desde pequeños continuamente el mal. Es por eso que a los hijos no hay que enseñarles a ser rebeldes, no hay que enseñarles a ser pataleta, no hay que enseñarles a decir mentiras, porque todo eso viene en el paquete de una mente caída, de una naturaleza caída. La humanidad está caída y la mente sin Cristo es una mente que está corrompida, entenebrecida en sus propios pensamientos. Quiero leer un texto más. Que está en Romanos capítulo 1. Verso 21. Romanos 1, 21 al 23. ¿Lo encontraste? Pues habiendo conocido a Dios, primero, no le glorificaron como a Dios. Segundo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antropología Bíblica 1. ¿Qué está diciendo este texto? La verdad de la naturaleza caída del hombre. Mi hermano, sin importar la época y sin importar la latitud de la tierra, toda cultura humana es idólatra. Toda cultura humana en cualquier momento de la historia es idólatra. Y usted puede decir, no, eso fue una época que ya se superó, porque ¿cómo van a decir eso? Ahorita ya no hay personas danzando alrededor de un fuego, ni levantando ídolos, ni tótems, ni nada de eso. No, pero hay personas sirviéndole al dinero, abortando bebés, matando por los bienes de este mundo, robándose los recursos de los que los necesitan. Y todo eso es idolatría. Y todo eso es fruto de la mente corrompida, de un razonamiento que está envanecido. Entonces, ¿cómo actuó la mente de Adán después del pecado? Cuando Adán cayó, en vez de asumir su responsabilidad, culpó a otros. Cuando Adán cayó, en vez de querer proveer para otros, comenzó a proveer para sí mismo. Y en vez de proteger y guardar a quien debía proteger y guardar, la dañó. Y esa es la dinámica continua de una mente caída. Culpamos a otros en vez de ayudarlos, en vez de dirigirlos. Hermano, la palabra del Señor dice que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué debe hacer? Servir a otros. ¿Sabes? Hay muchas maneras de servir, pero yo considero que una de las más necesarias y las más importantes es que cuando tú veas la debilidad de tu hermano, le ayudes. Pienses cómo ayudarlo. Pienses cómo hago. Si tú dices, no, es que, oiga, esa hermanita sí que le gusta el chisme. Ay, ese muchacho sí que pierde tiempo en videojuegos. Ay, ese hermanito, en fin, lo que tú puedas ver. Pero no te quedes en eso y no te quedes en la crítica. Piensa, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo dirigir a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Para que entre todos podamos ser ayudados, porque todos tenemos cosas en las que necesitamos ser ayudados. Pero sabes, una mente caída no piensa en eso. Una mente caída solamente está en la comparación de menos mal, yo no soy tan chismoso, tan holgazán, tan perezoso, tan criticón como si son los demás. Esa es la manera, entre muchas, en que el pecado afectó nuestra mente. La segunda manera es la manera en que el evangelio restaura nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio restaura nuestra mente. Denle un aplauso al Señor. Y volvemos al texto que leímos en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sabe? La carta de Romanos también está dividida en dos grandes partes. Y la primera parte va desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11. Y todo lo que Pablo hace en esos 11 capítulos es mostrar el evangelio, exponer el evangelio, mostrar la necesidad del evangelio, la obra del evangelio, el propósito del evangelio de Dios con Israel, con la iglesia. Y por eso cuando termina esa exposición del evangelio, Pablo viene y trae esta orden a la iglesia, trae este mandamiento.
Les dice: por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, dice en el verso 1 del capítulo 12, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Sabe qué significa eso? Que el lugar de culto es su mente y mi mente. Ese es el lugar donde Dios debe ser mayormente adorado, y ese es el lugar donde la palabra de Dios debe ser mayormente expuesta. A eso venimos, a este lugar. ¿Usted a qué vino hoy? ¿A dormir? ¿A qué vinimos a este lugar? ¿A qué venimos? ¿A qué se levantó usted esta mañana diciendo voy a la iglesia? ¿A qué va? ¿A qué vino? Yo espero que usted tenga claro a qué se viene acá, ¿no? Aquí venimos a adorar al Señor, a alabar al Señor, a exponernos a la palabra de Dios. Y el lugar donde hacemos eso en unidad, decimos, es el lugar de culto, es el lugar de reunión. Ahora, Pablo está diciendo, su culto racional es su mente. El lugar donde debe haber mayor adoración, mayor alabanza, es su mente. El lugar donde deben estar las mejores predicaciones, las mejores enseñanzas, es su mente. Y el sacrificio que usted le presenta a Dios en adoración es su cuerpo, en santidad y obediencia a Él. Ese es su culto racional. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. La palabra es metamorfosis. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Metamorfosis es una palabra griega que quiere decir cambio de forma. ¿Qué está diciendo? Que mi mente, que mi entendimiento tiene que cambiar de forma. Entonces, pregunto, ¿qué forma tiene el agua que está aquí? ¿Y qué forma es? Forma de botella no existe. ¿Cuál es? Ingenieros, ayúdennos. Gracias. Cilíndrica, ¿verdad? Si yo tomo esta agua y la derramo sobre un plato toda completa, ¿qué forma va a tener el agua? ¿Qué forma va a tener? Muy bien. Haciendo ese experimento tan sencillo y tan fácil, pregunto, ¿qué forma tiene el agua? En términos generales, ¿qué forma tiene el agua? La forma del lugar donde está, la forma de lo que la contiene. Esa es la forma del agua. Así que cuando yo cambio el recipiente, la forma se transforma. La forma cambia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestra mente. Dejar de permanecer en el recipiente en el que estamos y cambiar a Cristo para que tengamos la mente de Cristo. Jamás vamos a experimentar transformación en nuestra vida si nuestra mente no es transformada. Ahora, estamos hablando de la manera en que el Evangelio restaura nuestra mente. ¿Sabes qué es lo primero que Dios hace a nuestra mente? Cambia el combustible de nuestra mente. Cambia el tipo de combustible que nuestra mente necesita para funcionar. Aquí vamos con otra ilustración. Hay distintos tipos de motor, y como hay distintos tipos de motores, hay distintos tipos de combustible. ¿Sí o no? Cuando usted llega a una estación de gasolina, usted puede ver distintos precios para distintos combustibles, ¿cierto?
Vamos a hablar de los dos más comunes, la gasolina y el diésel, ¿verdad? La gasolina sabemos que es para los carros pequeñitos y el diésel, tractomulas y algunos buses. Ahora, ¿qué pasa si yo a mi motor de gasolina lo lleno de diésel? Es que está más barato. Llénemelo de diésel. ¿Sí? Y entonces lo llenamos de diésel y comenzamos a arrancar el motor. Ay, hermano, si usted quiere perder la plática de su carro, haga el experimento. Lo va a atrofiar absolutamente, ¿sí? No le va a funcionar y el motor se va a dañar. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Que cuando tú y yo recibimos a Cristo, el único combustible que le funciona a tu mente y a mi mente es la verdad de esta bendita palabra. Y no funcionamos, y no avanzamos, y no cambiamos, porque le estamos echando otras cosas. Porque estamos dedicando nuestra mente a otras cosas que no son la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Saturar nuestra mente de la palabra, exponernos a la palabra, permanecer constantemente en la palabra de Dios. ¿Recuerdas la ilustración o el ejemplo de cómo sería la mente de Cristo en una balanza junto con mi mente? ¿Cuánta palabra de Dios crees que hay en la mente de Cristo? Toda en plenitud. ¿Cuánto hay en la tuya y en la mía? Piensa en lo siguiente, iglesia. ¿Qué pasaría? Dios nos guarde. Puede pasar. Ha pasado y está pasando ya. ¿Qué pasaría si mañana prohibieran todo lo relacionado con la Biblia? Como ya hoy lo viven muchos países. Prohibido tener la Biblia en la casa, prohibido la Biblia en el celular, prohibido la Biblia en internet. ¿Cuánta palabra hay en tu corazón? ¿Cuánta palabra hay en tu mente? ¿Tú crees que hay suficiente palabra de Dios en ti? Eso es lo que nuestra mente necesita. Porque en la medida en que tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, es cuando nuestra mente comienza a ser transformada. Es cuando todas las categorías de nuestra mente comienzan a ser redefinidas por la palabra de Dios. Lo que tú pensabas que tienes que ser como un hombre está definido aquí. Lo que tú pensabas que tienes que ser como una mujer del reino, como una hija de Dios, está aquí. Como un joven, como un hijo, como un suegro, como un abuelo, etcétera. Todo tiene que redefinirse por lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la manera en que nuestra mente deja de conformarse al mundo, a los valores del mundo, a los deseos del mundo, a las ideas del mundo, y se transforma a la mente de Cristo. Tercera manera, ya vimos dos. La primera manera, ¿cuál fue? La manera en que el pecado afectó nuestra mente. La segunda es la manera en que el evangelio restaura nuestra mente. La tercera es la manera en que piensa una mente transformada. La manera en la que piensa una mente transformada. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma de este siglo. ¿Y cómo hacemos para que eso no pase? Dejar de exponer nuestra mente a los antivalores de este mundo, de esta cultura, mediante lo que vemos, leemos, oímos y hablamos.
más fácil, más claro, dejar de permanecer tanto tiempo en televisión, en telenovelas, en series, en películas, en videojuegos, en conversaciones que no edifican con vecinos, con amigos, y dedicarnos más tiempo a la palabra de Dios. Porque cuanto más nos exponemos a las cosas de este mundo, más nos conformamos a este mundo. Y más nuestra conciencia va perdiendo sensibilidad. Y la palabra del Señor dice que hay personas que tienen cauterizada su conciencia. ¿Sabes? La conciencia es ese sentido que todos los seres humanos de todas las culturas, de todos los momentos de la historia, de todas las ubicaciones geográficas, tienen un sentido del bien y el mal que Dios puso en cada ser humano. Eso es la conciencia. Pero hay conciencias cauterizadas que se dedican tanto al mal, que son tan insensibles, tan depravados, tan corruptos, que pierden la noción de lo que está mal. Y por eso comienzan a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y mucho de la iglesia de hoy ha perdido la sensibilidad al pecado y hemos venido aceptando niveles de pecado en nuestra vida cada vez mayores por estar expuestos a las cosas de este mundo que predican, afirman y normalizan estos antivalores. Entonces, como ya en todas las novelas, bueno, no todas, el 99.8% de las novelas hay adulterio, hay infidelidad, hay homosexualidad, eso comienza a normalizarse. Y ya vamos por la calle, vemos parejas homosexuales, normal. No pasa nada aquí ni aquí. Hermano, niños de esta iglesia de hoy, de los que están hoy reunidos, niños que están arriba hoy en clase, que dicen, pero ¿qué tiene de malo si eso es el amor? Si se aman. Hermano, no sé de qué se ríe, no es gracioso. No es gracioso, es angustiante. ¿Qué generación estamos levantando, iglesia? ¿Qué tipo de conciencia, qué tipo de mente estamos formando en nosotros mismos y en nuestros hijos? Ahora la cuestión es que ya estamos desensibilizados. Ya es normal. Usted y yo comenzamos a creernos el cuento del mundo. No, es que como que los que estamos mal somos nosotros. Nosotros somos los malos, los intolerantes, los homofóbicos. ¿Qué hacemos entonces, iglesia, para poder rescatar nuestra mente, cambiar nuestros hábitos de pensamiento, cambiar nuestros patrones de pensamiento? Necesitamos comenzar a dejar de permanecer en el contenedor de este mundo y comenzar a permanecer en la palabra del Señor. Comenzar a permanecer en la palabra, escuchando la palabra, memorizando la palabra, meditando en la palabra, dejando de tomar los valores de este mundo y comenzar a tomar los valores de la palabra de Dios. ¿Cómo piensa una mente transformada con una perspectiva de eternidad? Una perspectiva de lo eterno. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Eclesiastés? Antes su mano si lo ha leído. Es el libro que está antes de Proverbios. Es cortico, 12 capítulos tiene solamente. ¿De qué se trata ese libro? De todo lo que pasa debajo del sol. Y el autor comienza a decir, todo lo que hay debajo del sol
a lo que se dedica la gente debajo del sol, lo que consigue la gente debajo del sol, lo que experimenta la gente debajo del sol, hay una conclusión: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si eso fuera así, repitiendo un poco el sermón de Pablo en 1 Corintios 15, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Iglesia, si esta vida fuera solo esta vida no tiene sentido. De verdad. ¿Sabe por qué? Y eso lo dice la palabra y lo dice Eclesiastés. Porque lo mismo le pasa al rico que al pobre. Lo mismo le pasa. Aquí el mundo te pinta que si tienes dinero, que si consigues cosas, que si tienes una cuenta gorda, una tarjeta de crédito negra, etcétera, vas a ser, mejor dicho, no, hermanos, lo mismo. A los ricos también les dio COVID, también se murieron de COVID. Los ricos también pelean con sus hijos, los ricos también mueren por sobredosis, los ricos también los engañan los esposos. También lo mismo, hermano. Todo es lo mismo. Deja de ese autoengaño. A las mujeres llenas de cirugías también les ponen los cuernos. Todo es lo mismo, mi hermano. Porque es que la cuestión, iglesia, es una cuestión de la mente, del corazón. Así que tú y yo como iglesia necesitamos urgentemente una perspectiva de lo eterno. Salir de debajo del sol y comenzar a ver, vivir y trabajar por lo que está encima del sol. Una perspectiva de eternidad. Una perspectiva para el reino eterno de Dios. Una mente que ha sido transformada es una mente que deja de pensar en sí mismo únicamente para entender la unidad y cuidar la unidad de la iglesia. Una mente transformada no es una mente que dice: esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera y no se metan en mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú y yo estamos en Cristo somos unidos a un cuerpo, y todo lo que le pase a un miembro del cuerpo afecta a lo demás. Así que tus decisiones no son solo tuyas, no son solo para ti, no te van a afectar solo a ti, van a afectar a todo un cuerpo que somos la iglesia. Una mente que es transformada o que ha sido transformada tiene su mayor valor y su mayor aprecio en la palabra de Dios, porque entiende que ella es su combustible, su aire, su atmósfera, lo que necesita para vivir. No es una ocasión especial hacer un devocional. No es hoy me levanté espiritual y pude leer, gloria a Dios. Hoy me levanté con tanto ánimo y hoy sí pude leer 2 capítulos seguidos de la Biblia. Cuando lo que tendría que pasar es que todo el tiempo estuviéramos anhelando y meditando la palabra del Señor. ¿No fue lo que el Señor dijo en Josué capítulo 1 versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto? Entonces piensa en esto, iglesia. Ya no me puedo bajar del púlpito porque no me ven en la cámara, pero hagan de cuenta que me bajé del púlpito. Piensa en esto, iglesia. Mira, hicimos hace un momento una comparación. Dijimos: vamos a poner en una balanza la mente de Cristo, mi mente. Ahora vamos a ponerle un tercer bracito y vamos a poner ahí la mente de un incrédulo.
y piensa a cuál se va a parecer más. Porque el incrédulo se la pasa pensando en cómo conseguir dinero, en cómo salir de la crisis, en cómo conseguir cosas de este mundo, en sus vicios, en su pecado. ¿A qué se asemeja más tu mente? Si no permanecemos en la palabra, no seremos transformados, renovados en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué es una comprobación? Una comprobación es lo que se hace después de una prueba. Y tú y yo o nadie puede hacer una prueba sin tener al menos un criterio para saber si esa prueba le salió positiva o negativa, que es la que se puso ahorita más famosa. ¿Verdad? Hay una prueba PCR, dolorosa ella, que arroja un resultado. Pero cuando esa arroja un resultado, tú dices, uy, no sé, no estoy convencido. Voy a comprobar el resultado. ¿Sabes qué, iglesia? Que tú y yo muchas veces damos la voluntad de Dios por sentado. Y la Biblia dice, comprueba la buena voluntad de Dios. Probamos y a veces ni siquiera probamos. No tenemos en nuestra mente filtro. No tenemos en nuestra mente estándares. No tenemos en nuestra mente valores. Todo lo que entra nos lo creemos. Todo lo que nos dicen entra. Y así como entra, también sale. No hay discernimiento, no hay un momento en que tú paras y dices, hey, ¿qué pasa con este pensamiento? ¿Qué es tan recurrente en mi mente? Iglesia, ¿sabes? Uno de los evangelios de Satanás más famosos en el mundo es: haz lo que te diga tu corazón. Desde películas para niños, todo el mundo de Disney, novelas, películas para adultos, libros, programas de radio, programas de televisión, haz lo que haga tu corazón. Y la Biblia te está diciendo, no tienes nada más engañoso y perverso que tu corazón. ¿Te gustaría un guía así? ¿Te gustaría que quien te guiara, quien define tus criterios, tus valores, sea algo engañoso y perverso? Por eso el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cambia el maestro de tu mente, iglesia. Cambia el modelo de tus pensamientos. Pon la palabra del Señor por encima de cualquier pensamiento, por encima de las circunstancias. Una mente transformada es una mente que filtra todo pensamiento a través de la palabra de Dios. Porque los pensamientos van a venir, iglesia, y no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Cuando vengan pensamientos a tu vida como el abandono de Dios, pensamientos que te dicen, no, ahora sí Dios me abandonó, ahora sí fue, lo cansé. Pues si cansé a mi esposo, si cansé a mi esposa, si cansé a mis papás, si cansé a mis hijos, ¿por qué Él no se va a cansar también? Ya Dios se cansó de mí. Pero sabes, hay una palabra de Dios aquí que dice, nunca te dejaré
Nunca te abandonaré. Cree la palabra para la gloria de Dios. Transforma tu vida para la gloria de Dios. Iglesia, yo no sé si yo me estoy haciendo entender, pero lo que te quiero decir es que el cambio y la transformación no tiene que ser ni porque tú quieres, ni porque a ti te parece, ni porque el otro se lo merezca. Es porque hay un Dios que merece ser glorificado. Que merece que cambiemos. Termino con esto. Comencé diciendo que nuestra mente necesita límites, riendas, control. Y eso no lo vamos a hacer solos. Ningún hombre se salva solo. Ningún hombre se transforma solo. Necesitamos urgentemente el poder del Espíritu de Dios que nos santifica. El poder del Espíritu de Dios que te da la autoridad de tomar todos esos pensamientos de temor, de incredulidad, de duda, de pecado y llevarlos cautivos a los pies de Jesucristo. Oh, que podamos ir al Señor y decirle: mira, Dios, yo hoy pude pensar y reflexionar y decir: cuán diferente es mi mente que la tuya. Cuánta fe me falta. Cuánta confianza en ti. Cuánta palabra me hace falta. Cuánta basura tengo en mi mente, Señor. Pero no quiero seguir igual. Necesito ser transformado. Oremos al Señor. Padre, no podemos hacer lo que solo tú puedes hacer. Por eso, Señor, clamamos por tu misericordia en esta hora. Clamamos por tu gracia. Clamamos por tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que es tu bondad, tu benignidad, tu longanimidad lo que nos guía al arrepentimiento, Señor. Y yo lloro, Señor, para que tu bondad se manifieste una vez más a nuestro favor. Que hoy podamos, Señor, tomar, como dice tu palabra, gracia sobre gracia. Y realmente, Señor, ser redarguidos por tu Espíritu en cómo necesitamos cambiar. En cómo hemos perdido, Señor, la sensibilidad al pecado. En cómo hemos perdido, Señor, los valores de tu palabra y los hemos cambiado por los de este mundo. En cómo hemos construido una identidad de Babilonia y no una identidad del pueblo escogido de Dios. Perdónanos, Señor. Redargúyenos, háblanos, tócanos. Quebrántanos, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, a valorarla como tú la has valorado, a exaltarla como tú la has exaltado, a honrarla como tú la has honrado, Señor. Y que podamos, Señor, real, genuina, continua y constantemente ser transformados. No queremos, Señor, hacer parte de la iglesia dormida, de la iglesia entretenida, de la iglesia manchada, de la iglesia mundana. Por favor, ten misericordia de nosotros. Santifícanos, prepáranos, ayúdanos, fortalece nuestra fe.
para que cuando vuelvas puedas hallar fe en la tierra. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para ser transformados, ser cambiados para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dale la gloria al Señor.